Estamos en los preparativos de lo que es la apertura de la biblioteca, donde vienen a participar entre 60 y 80 personas que hacen parte de estudiantes de primero y tercero de la ESO del mismo Instituto Santa Eulalia. Prácticamente la Biblioteca Humana es un proyecto que intenta generar como una especie de red entre la administración, los centros educativos y las entidades que trabajan temas de educación para la transformación. Es un proyecto que inició en el año 2010 con una entidad que se llama Stop Violence. Un poco la idea y el propósito de la Biblioteca Humana es poder promover la diversidad dentro del ámbito escolar, dentro del ámbito educativo y poder romper los estereotipos. Trabajamos con personas que en primera persona cuentan su relato, su experiencia de vida, que está conectada con diferentes tópicos o temas que también atraviesan la vivencia de las y los jóvenes, como por ejemplo el racismo, la discriminación, la violencia de género, discriminación por identidad sexual o identidad de género o gordofobia. Un poco el propósito de este proyecto es que ellos puedan acercarse a estos relatos de vida, a estas experiencias vitales y poder empezar a aprender cómo gestionar los conflictos. Yo creo que esto ayuda mucho a los jóvenes a concienciar de lo que está pasando por fuera y lo que está pasando por dentro. Y este tipo de historias ayuda mucho a los jóvenes a madurar y a saber que hay otro que está pasando cosas peores más que yo. Entonces, a enfrentar a sus miedos. Aprendí mucho de los jóvenes, de cómo piensan, porque eso también a mí me aporta mucho de construirme, me aporta mucho de ser yo mismo, porque estoy compartiendo con jóvenes y para mí escucharles me hace pensar mucho de las ideas, cómo lo ven desde sus puntos de vista. Creo que les aporta la posibilidad de conocer otras realidades y otras vivencias diferentes a las que se vive cuando estás en un lugar del norte global y no del sur global, y te brinda entonces escuchar experiencias diversas y también darte cuenta de los privilegios y las cosas buenas que tiene estar en este momento o haber crecido aquí en el norte global, y también les permite a ellos y nos permite a nosotros reflexionar sobre cómo viven la experiencia las personas jóvenes que están acá estudiando, que son migrantes. En el Santa Eulalia trabajamos en 3 cursos de cuarto de la ESO. Con cada curso trabajamos con 2 personas libro, es decir que teníamos 6 personas libro en total en el proyecto. Y con cada persona libro trabajamos un grupo de aproximadamente entre 7 y 8 estudiantes. La persona libro es una persona que tiene un relato que compartir. Dentro de todos los procesos, digamos, de migración o los procesos de vida vitales, cuando tú tienes alguna condición que en la sociedad genera un rechazo, genera una discriminación en razón de los prejuicios y los estereotipos, una de las maneras más importantes para poder trascender esto y para poder sanar también como todas estas violencias de rechazo y discriminación es poder contar tu historia. Una de las cosas que se trabajaron con los grupos de estudiantes fue todo el proceso de aprendizaje de escucha activa, gestión de los conflictos, gestión no violenta de los conflictos obviamente, y que ellos pudieran generar como este vínculo empático con las personas libro, con quienes vinieron a apoyar como todo el proyecto. Parte del objetivo de la Biblioteca Humana es poder establecer un diálogo, es poder establecer una conexión entre los estudiantes y la persona libro. ¿Para qué? Para poder relacionar experiencias de vida que muchas veces tenemos en el día a día, que están conectadas con procesos de discriminación, con problemáticas globales. Para mí, escucharles me hace pensar mucho de las ideas, cómo lo ven desde sus puntos de vista, y yo transmitiendo esto con ellos es compartiendo algo que me está haciendo crecer. Así que estoy muy agradecido.